Ya vamos a grabar también ahí. Hoy les damos las bienvenidas. Gracias por estar en esta oportunidad con nosotros, en este taller de hardening de dispositivos de red. Así como nos presentó David, eh, estamos, preparamos un taller junto con el profe René para abordar eh, materias que se ven en el diplomado de seguridad en redes. Nosotros ya dentro de los workshops que se están realizando esta semana vamos a ver temas asociados a las redes. Entonces, como agenda, bueno, vamos a hacer una breve introducción de nosotros, pues vamos a ver temas de seguridad de la información y ciberseguridad, los frameworks y los controles asociados a las redes. Luego ver algunas materias asociadas a la infraestructura de redes, los planos de operación y por último ver controles y ejemplos de configuración. Como les comentaba, en un principio, bueno, eh, dentro de la oferta de cursos y diplomados que tiene Capacitación USACH, nuestro curso está dentro del diplomado de seguridad en redes. Bueno, ahí en la página de diplomados de ciberseguridad.cl pueden ver la amplia gama de ofertas que hay vinculadas a esta materia. Y si alguien tiene inquietudes, puede dirigirse ahí en los canales que están en la misma página. Aquí les presentamos un poco cuál es el contexto de dónde nace nuestro curso. El diplomado tiene dos cursos obligatorios, que uno es de networking y uno después de seguridad en redes, y dos cursos de malla flexible, entre ellos el que dictamos junto a René, que es el de auditoría y hardening en dispositivos de red, pero además está el de programabilidad y automatización en redes, seguridad perimetral, diseño y arquitectura en redes, seguridad ofensiva en redes y networking en cloud. Y ahí pueden ver las distintas certificaciones que se pueden obtener de acuerdo a distintos tipos de cursos que ofrece Capacitación USACH. Bueno, luego de esta breve introducción dentro del contexto de académico, vamos a continuar. Ahí, profesor René, por favor, preséntese. Bueno, David ya hizo una pequeña introducción de mi currículum. Bueno, como les decía, yo soy ingeniero en conectividad y redes de INACAP, ¿ya? De INACAP S-Sur. También soy docente de esa sede. Tengo las certificaciones de CCNA y CCNP, además de ser instructor, trainer de Cisco. Pertenezco a una comunidad, ¿ya? Una comunidad que se llama LESAN. Participamos con Martín en el equipo de investigación y desarrollo. eh, Más de 15 años de experiencia académica en temas de redes, ciberseguridad, sistema operativo, etcétera. También ejerzo me desempeño como jefe experto para la habilidad ciberseguridad para WorldSkill Chile. Bueno, soy docente de los diplomados de seguridad en red en capacitación USACH y también soy docente del Departamento de Ingeniería Informática en la Universidad de Santiago de Chile. Ese es un poquito mi currículum. Ahí está, bueno, un contacto de correo y mi LinkedIn por si me quieren agregar y sigamos ahí en contacto. Bueno, ahora procedo a yo a comentarle un poco de mi expertise. Soy también ingeniero en conectividad de redes de INACA. Hice el bachillerato
en la Universidad de Chile. Tengo diplomados de seguridad de la información y ciberseguridad, de gobernanza, gestión de auditoría también, de la Universidad de Santiago. Algunas certificaciones de redes asociadas también a gobierno y gestión de ciberseguridad. Como les dijo René, pertenecemos a la comunidad de ESAN. Actualmente me desempeño como auditor de ciberseguridad y seguridad en información en el sector bancario y también docente de capacitación USACH y en UNIAC. Bueno, luego ya de las presentaciones a nivel académico y de nosotros, vamos a proceder lo que es este taller. Como objetivo, les queremos ofrecer que ustedes comprendan la necesidad de realizar los hardening en los dispositivos de comunicación, entendiendo que se debe dar cumplimiento a los objetivos de negocio que tienen las organizaciones, identificar la documentación que tiene que respaldar toda la jardinización en los dispositivos de red y realizar configuraciones de hardening asociado a los planos de los dispositivos de comunicación. Dentro de las organizaciones existen varios actores. Tenemos una parte más administrativa y de gestión que puede estar vinculada a lo que es el directorio. Existe un rol relativamente nuevo que es del CISO, que es el oficial de seguridad de la información, que el cual ejerce un rol de el asociado a implementar los temas de la seguridad de la información y ciberseguridad. Hay también una parte de auditoría que hace todos los chequeos de cómo se van implementando los diversos controles en la organización. Y tenemos una parte más asociada a la ejecución, que la podemos encontrar en especialistas técnicos y un rol de pentester o de hacking ético, el cual puede ir viendo de forma activa alguna brecha o debilidad que pueda existir en la infraestructura tecnológica del negocio. Cada uno por sí solo ejerce una labor importante y la idea es que exista una comunicación entre los distintos actores, esto y varios más que pueden existir en la organización, para lograr una sinergia en lo que se refiere a la seguridad de toda la infraestructura tecnológica. Sabemos que el, la digitalización, lo, la implementación de eh, modelos que ya se sustentan por medios tecnológicos, más allá del rubro que tenga las distintas compañías, ya tiene los cimientos establecidos en el uso de la tecnología. Pero el uso de la tecnología requiere también que se provea ciertos controles por los riesgos que conlleva su uso. Entonces, estos distintos actores que están presentes en una organización necesitan un método para poder
lograr un entendimiento, un lenguaje en común, y el cual lo podemos encontrar en un sistema de gestión de seguridad de la información y los marcos de ciberseguridad. Estos nos proveen lineamientos que, a los cuales las organizaciones se pueden adherir, establecen buenas prácticas que ya están, que tienen un reconocimiento internacional. Está sustentada muchas veces por los fabricantes de los distintos dispositivos y soluciones que se encuentran en el mercado, y son un apoyo para los distintos, los distintos negocios, organizaciones, puedan implementar un modelo de, de una forma en que de estos distintos actores con distinta expertise puedan lograr el mismo entendimiento y los objetivos que se hayan establecido por parte del directorio y los dueños de cada negocio. Bueno, aparte de los riesgos que puede presentarse por el uso de la tecnología, tenemos una problemática para los negocios que se tienen que cumplir. Existen los objetivos que tiene cada uno de estas organizaciones, pero tiene que realizar también con ciertas obligaciones. Internamente están los procesos y la gestión de riesgo, pero tenemos además un cumplimiento sobre leyes y regulaciones y la realización de auditoría interna y auditorías externas que son necesarias y exigidas de acuerdo al tipo de entidad y el rubro que cubra los negocios. Actualmente en Chile eh, fue actualizada la ley de delitos informáticos. Tenemos la ley 21.459 que de forma general impulsa a los negocios y las organizaciones que deben establecer las medidas de seguridad, las barreras en el uso de la tecnología, para que de forma proactiva previenan los, los delitos informáticos. También a principios de año, 4 de enero, se publicó la ley 21.521, que es la ley FinTech, que viene a regular todo tipo de transacciones a través de medios digitales, la cual a nivel de regulación y exigencia va a estar bajo el amparo de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. De igual manera, se está tramitando hace bastante tiempo la ley de protección de datos personales, la cual tiene varias exigencias sobre el uso de datos de las personas, clientes y colaboradores que apoyen a las organizaciones.
esta ley va a estar muy ligada a lo que el RGPD, al Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Entonces ya nos podemos hacer una idea de la exigencia que van a tener que implementarse en, en un mediano plazo. También está en tramitación la ley de marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica, que también, de acuerdo al rubro de los negocios, van a establecer exigencias, sobre todo en aspectos de la continuidad de los servicios. Entonces, el, actualmente el escenario legal en Chile em, está evolucionando rápidamente. Tal vez, si lo comparamos con temas internacionales, estamos poniéndonos al día en lo que ya se regula en otros países, sobre todo en Europa, pero de igual manera son exigencias que ya van a tener que aplicar a nivel de seguridad de toda la infraestructura tecnológica para cualquier compañía del país. Bueno, y aquí, por ejemplo, a nivel de regulaciones para las entidades financieras, la CMF tiene distintos RAN. La 2010, que es de seguridad de información y ciberseguridad; la 29 es de la continuidad del negocio; la 28 de incidente y la 27 de proveedores. Que entendiendo que las entidades financieras, las bancarias, por su contexto, tienen exigencias particulares ya vinculadas en estas materias. Entonces, ya los negocios de por sí tienen que establecer ciertos parámetros de seguridad para su infraestructura. Y ahora aterrizándolo a lo que eh, estamos presentando en este taller, surgen ciertas preguntas que deben ser resueltas por las distintas organizaciones. La primera es cómo podemos configurar nuestros dispositivos de comunicación para que se alineen con un estándar de seguridad y logren el cumplimiento deseado de acuerdo a los objetivos del negocio y la exigencia legal y regulatoria. Y cómo después implementamos todo esto en nuestra infraestructura. Otro cuestionamiento que surge es cómo logramos documentar todas estas configuraciones y por qué es necesario tener eh, documentados nuestros procedimientos de seguridad en los dispositivos. Y es lo que vamos a ver más en este taller. Bueno, entendiendo que nos estamos alineando a un sistema de gestión de seguridad de información y a marcos de ciberseguridad, tenemos que tener ciertos conceptos de base para vincularlos a, a controles de seguridad que, que les vamos a presentar para los dispositivos de comunicación. Como definición de seguridad de la información, es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y aquí está representada la triada de la información. Bueno, la triada de la información
la compone la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad asegura que solo las personas, los individuos o los sistemas o procesos que están autorizados pueden acceder a la información y que no otro ente externo pueda acceder libremente a la información que nosotros hayamos definido como más crítica o sensible. La integridad busca mantener la información de forma intacta, que ésta no sea modificada por, por cualquiera, sino que sea modificada por y manipulada solamente por personas o procesos que, que han sido autorizados para dicha función. Y la disponibilidad busca acceder a la información en el momento que se requiera, de acuerdo al tipo de información. Va a ser la necesidad del tiempo que requiramos acceder a ella. De acuerdo a la criticidad, esta puede ser, podemos necesitar la información 24/7, y esa es una cualidad de la información que también tenemos que atender. Bajo estos tres atributos de la TREDA SIT, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, podemos hacer una evaluación de su criticidad de acuerdo al- a los requerimientos que el negocio necesite sobre ella. Bueno, podemos clasificarla en bajo, medio, alto, de acuerdo a la necesidad. Si una información requiere confidencialidad, si alguna información muy privada o secreta del negocio, cualquier divulgación que puede afectar de gran medida, su valorización de la confidencialidad va a ser alta. Contrario va a ocurrir si es que es información pública, su confidencialidad va a ser baja. Algo similar ocurre con la integridad. Si necesitamos que la información no sea modificada por cualquiera, su clasificación de criticidad va a ser alto. Contrario ocurriría si es que tiene una baja sensibilidad que no impacta el negocio. Cualquier dato que no influya en su modificación se va a clasificar bajo. Y en la disponibilidad, de acuerdo a los tiempos que se requieran, si requeremos esta información de forma continua, su disponibilidad, su clasificación de disponibilidad va a ser alta. Pero si la información no se requiere en, o sea, en un tiempo prolongado, pueden existir espacios de tiempo en donde no la necesitemos. Va a ser el caso contrario, su disponibilidad va a ser baja.
Bueno, y el otro concepto general que estamos acompañando a la seguridad de la información es la ciberseguridad, en donde viene a proteger sobre de cualquier amenaza que esté presente en el ciberespacio. De forma similar eh, a la seguridad de la información, nosotros tenemos información digital o en sistemas digitales que están ya en el ciberespacio, la cual debemos proteger, y esto atiende la ciberseguridad. ¿Cuál es la relación de seguridad de información y ciberseguridad? Muchas veces se usan indiscriminadamente ambos términos, pero la diferencia, como les mencionaba, la ciberseguridad hace mención a las amenazas que están en el ciberespacio, a diferencia de la seguridad de la información, que es más amplia, ya que también considera algunos riesgos ambientales al error humano y la seguridad física, los cuales no pertenecen a la ciberseguridad. A temas ambientales tenemos como por ejemplo terremotos, incendios, huracanes, tsunamis. Las fallas humanas pueden ser por problemas de capacitación del personal o desconocimiento, y la seguridad física viene a velar por la seguridad de las instalaciones que tengan los negocios y las organizaciones. No sé si hay algún comentario, duda. Voy a chequear aquí un poquito el chat. Ah, sí. Bueno, sí, los ejemplos de leyes eran, como respondió Armando, a ejemplos asociados a Chile. Edison tiene una introducción teórica, pero después vamos a presentar una parte más práctica de las configuraciones en los dispositivos. Ahí nos saludó Luis. El- la presentación está siendo grabada. No sé si cómo lo van a disponibilizar, si le van a hacer llegar después el enlace de la grabación, pero al menos está siendo grabada por el Zoom. No, no hay prueba de esto, y entiendo que igual hay un- una certificación de participación del taller. Ah, ya. Entonces lo están subiendo a YouTube. Bueno, vamos a continuar. Bueno, sabemos que la seguridad de información y ciberseguridad vienen a proteger la información en distintos ámbitos. Eh, ¿Y por qué la protegen? Existen distintas amenazas que, que viene a ser, en general, una acción que aprovecha la vulnerabilidad para atentar contra la seguridad
de nuestra información. A nivel tecnológico, sabemos que hay distintos tipos de amenazas, como por ejemplo, tenemos a hackers, eh, malware, spam, que están en los sistemas. Hay botnet, phishing, y así varios ejemplos como van mencionando en el chat. Algo que tener presente, la amenaza en las distintas organizaciones pueden tener un carácter interno o externo. Los mencionados insiders que pueden estar también presentes en las organizaciones. Bueno, y así como tenemos distintas amenazas que pueden explotar alguna vulnerabilidad, eh, la definición de vulnerabilidad es alguna debilidad que está en un activo o en un control y puede ser explotada por una amenaza. Y ejemplos de estas debilidades que podemos encontrar en nuestra infraestructura, eh, puede ser contraseñas deficientes, bueno, usuarios mal capacitados, firewall mal configurado, sistemas que no estén parchados y hayan vulnerabilidades puestas y software no licenciado. Esta amenaza y vulnerabilidades que tenemos en nuestra eh, infraestructura se pueden transformar en riesgo. Bueno, y aquí como concepto general, un riesgo es un efecto de incertidumbre para conseguir cierto objetivo. Se puede calcular por la probabilidad y el impacto, y, y esta misma fórmula cuando uno le aplica controles, obtenemos el riesgo residual, que es la misma probabilidad y el impacto que ocurra el riesgo, pero al aplicarle algún control, este riesgo ya va disminuyendo. Y estos riesgos pueden aparecer cuando alguna amenaza se aprovecha de una vulnerabilidad. De los ejemplos que vimos recientemente, por ejemplo, un hacker eh, se aprovecha de las contraseñas débiles que pueden haber en nuestro sistema, logrando acceder a distintas plataformas y a nuestra información. Y ya teniendo acceso, pueden ya llevarse a cabo diversas acciones de ataque, teniendo como consecuencia que se concreten ahí algunos de los riesgos que uno ya tenga definido anteriormente. Por lo tanto, es importante aplicar controles de seguridad a la infraestructura. Bueno, allí, de forma general, asociado a los riesgos, pueden repercutir de distintas maneras en las organizaciones. Hay distintos tipos de riesgos eh,
desde la perspectiva del a dónde puede afectar al negocio. Podemos tener riesgos operacionales que nos impida la ejecución de las actividades propias del negocio, riesgos financieros, en donde vamos a perder dinero. A la vez también hay riesgos legales y regulatorios por incumplimiento de leyes y exigencias de normativas, y otro asociado también a los riesgos reputacionales por el daño de imagen y la confianza de los clientes. Por lo tanto, es importante que las organizaciones tomen las medidas adecuadas para minimizar los riesgos y protegerse ante eventuales ataques. En general, el, un modelo que se implementa en las organizaciones está asociado a las tres líneas de defensa, en donde existe una primera línea. Los que estén aquí en el taller, que tengan una expertise asociada a las redes, más de ejecución, de configuración de equipo, temas de arquitectura de redes, se encuentran ubicados en la primera línea, porque son los que realizan más las actividades y quienes aplican medidas de control general. Las segundas líneas tienen una orientación más hacia la gestión, definen los modelos de riesgo que implementan las compañías, también asocian estos riesgos a temas de los cumplimientos, que los controles o las configuraciones que se hacen en los dispositivos, en el router, switch, en los elementos de comunicación, por ejemplo, cumplan con el, el modelo definido, y que también tengan los parámetros adecuados para que cumplan con las leyes y regulaciones en general y las exigencias que tenga el negocio y la organización. Y a la vez también va monitorizando y generando indicadores de cómo están implementados los distintos controles de la primera línea, apoyando a la primera línea. Y hay un tercer actor, que es la tercera línea, que es el área de auditoría, quienes eh, al auditar hacen una validación de cómo están haciendo su actividad en la primera y segunda línea. Y en caso de encontrar alguna debilidad, generan las observaciones para que se tomen las medidas de corrección pertinentes. En realidad, controles de gerencia en la primera línea es porque los responsables ahí, em, o sea, tiene que existir un responsable de las distintas áreas. Y normalmente los responsables son jefatura o gerencia. Para los que son del área de redes, probablemente en sus trabajos haya un, un gerente TI o un arquitecto TI
o un jefe TI, el cual es responsable de toda la infraestructura de comunicaciones. Él, él, como es responsable de la infraestructura de comunicaciones, router, switch, access point, tiene eh, la responsabilidad de que, aparte de que los equipos hagan su actividad, que, o sea, haga comunicación, permita tener un tráfico de datos, también es quien debe velar porque la configuración de los dispositivos de redes tengan estos controles de seguridad en su configuración. Entonces, ¿quién, quién mejor sabe eh, cuáles son los distintos riesgos o digamos los ataques que pueden sufrir los equipos de comunicación en la misma área de redes? Entonces, eh, ellos como primera línea tienen que implementar y ejecutar en los dispositivos los controles a través de las configuraciones. Y esto es lo que apunta el taller en general. Cuando se hagan configuraciones, más allá de establecer los protocolos y los comandos de configuración, que ahí les va a explicar el profe René, más allá de colocarle una IP a los puertos, la idea es que se establezcan también configuraciones sobre la seguridad de los dispositivos y sobre el tráfico de los datos que pasan a través de estos equipos. Bueno, y en general es lo mismo que les comentaba. el- la primera línea es la que diseña y ejecuta los controles. La segunda línea establece un modelo de gestión de riesgo general para los distintos procesos y áreas que están en el negocio. Y la tercera línea hace una validación de cómo hacen las actividades la primera y segunda línea para generar las correcciones y las mejoras correspondientes. Entonces, bueno, siguiendo el modelo, las tres líneas le reportan al directorio. Entonces, dentro de una estructura de organización, podemos ver ciertos roles. El directorio, bueno, si es una empresa pequeña, una pyme, puede ser el dueño de la empresa. Él tiene el rol del gobierno, el que va a tomar las decisiones, o en empresas más grandes, el directorio. Y podemos vincular su actividad y los lineamientos generales a través de una política. Todo el tema de gestión que está asociado a la segunda línea, realmente son los comités de riesgo operacional, áreas de riesgo operacional, y ellos tienen incidencia en normas y procedimientos. Ya la parte más de administración y operación son distintas gerencias. Como les comentaba, por el lado de redes,
puede ser la área de la gerencia TI, y ya documental también tienen responsabilidad sobre procedimientos y algún instructivo y estándar, manuales inclusive. Bueno, y ahí se derivan lo que les comentaba, el gerente TI, el dueño responsable funcional. Él sabe cómo funcionan, por ejemplo, los distintos dispositivos. Están apoyados con un encargado de seguridad y también puede haber un servicio o proveedor externo también que preste algún apoyo para la ejecución de actividades. En cuanto a los documentos que les mencionaba ahí, de acuerdo a los roles, así una breve descripción. Bueno, las políticas son documentos de alto nivel con los lineamientos generales que están establecidos por el directorio y los dueños. Una norma es un documento también de alto nivel de abstracción de ciertos procesos en donde se van especificando después las actividades en los procedimientos, van de la mano las normas con las normas, y en los procedimientos tenemos ya una bajada más puntual de cómo se realizan las actividades. Acompañando a esto, pueden existir algún instructivo con, que complemente a los procedimientos en alguna labor más detallada. Tenemos los registros. Bueno, un ejemplo de los registros que los que trabajan en equipos configurando equipos son los logs, que ante cualquier eventualidad nos va a entregar algún detalle de lo sucedido. Y pueden existir también alguna planilla también que nos complemente cierta información. Bueno, y aquí ejemplo política, tenemos de forma súper general y abierta, dice, esta política de seguridad de información y ciberseguridad es la expresión de la postura y lineamientos generales del directorio respecto al uso, administración y resguardo de la información de la organización y de los activos asociados a su tratamiento, para contribuir al cumplimiento de las metas y planificación estratégica de la compañía, al mismo tiempo que se protegen decididamente los intereses de los clientes, las distintas empresas y se da cumplimiento con las leyes y regulaciones que le son atingentes en materia de seguridad de la información. Aquí hace una declaración de intenciones, pero hay un compromiso ya del directorio de implementar ya las medidas adecuadas para la seguridad de la información y ciberseguridad. Después, como ejemplo de norma, ya tenemos en una norma de seguridad en redes que acompaña a las políticas, pero ya tenemos información un poco más concreta, sin tener tanto detalle de la seguridad en las redes como tal. Por ejemplo, tenemos que dice que los dispositivos de comunicación deben ser administrados solo por personal autorizado por el dueño del activo. Dueño activo normalmente lo que le decía era el gerente TI. Proceso en el cual debe utilizarse una red dedicada a ese propósito. Además, los accesos a esa red deben estar limitados por el protocolo IP para orígenes específicos. Por otro lado, la comunicación debe utilizar mecanismos de cifrado a nivel de comunicación. Existirán dos tipos de usuarios: usuarios de solo lectura y usuarios de administración, que deberán cumplir con
la norma de alta y baja modificación de usuarios y compañía. Son detalles generales, pero que ya están vinculados más a cómo se gestiona la seguridad de los dispositivos de red. Documentos, eh, cuando nos preguntan, hay una pregunta que dice en el chat, ¿cuál es la diferencia de un documento y un registro? Cualquiera de los ejemplos que estamos viendo son documentos, los cuales tienen cierta estructura y conllevan información vinculado más a lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. El registro como tal es un tipo de documento, el cual eh, entrega información básica de, eh, de alguna actividad. Y por eso les daba el ejemplo de que los logs son registros. En los logs encontramos información de hora y fecha y de alguna acción que eh, ocurrió en el dispositivo. ¿Cómo nosotros manejamos la información que está en el registro? Bueno, ahí va a depender de los fines que necesitemos hacer. Pero el registro como tal es un tipo de documento. Sí. Bueno, y aquí, bueno, es que no es como así como un procedimiento, porque el procedimiento detalla cómo se hace la actividad. En un registro van quedando anotadas, quedando anotados ciertos eventos. Por ejemplo, para llevarlo a otro caso, eh, los que viven en edificio tienen un conserje y el conserje tiene un libro de registros de acceso de personas. Y todas las visitas, por ejemplo, él anota el nombre, la hora y el root y al departamento a donde viene. Esa información, en caso de que pase algo, ya te va a dar algún dato de que vino tal persona a tal lugar. Pero por sí solo es solo un evento que va dejando constancia. Sí, cuando hablamos ahora de procedimientos, y siguiendo la línea de las redes, en la norma ya teníamos cómo deberían estar configurados los equipos, pero de forma general no nos daba detalle de la configuración en sí o de la actividad en sí que estábamos viendo. Acá ya tenemos un extracto sobre un procedimiento de la configuración de los switches en una sala de venta. Aquí no nos están indicando, no es un manual, no nos están diciendo para qué sirve cada comando, no, sino que el dispositivo, los switches en este caso, deben tener configurados protocolos SSH, el tipo de encriptación, las conexiones que eh, puede aguantar simultánea y la configuración del usuario. Ya este es un detalle más de la actividad, como la actividad puntual de configuración de los equipos. En los procedimientos nos encontramos ya este detalle. Lo que en la norma nos indicaba de forma general, en el procedimiento tenemos algo ya más puntual sobre la actividad, un mayor detalle de la actividad. ¿Por qué queríamos presentarles los tipos de documentos? Porque la configuración de, de los equipos de red, los switches, los routers, los AP, debe ir acompañado con un procedimiento de la configuración. La idea es que
la jefatura, el gerente TI, el ingeniero TI y los responsables de seguridad construyan estos procedimientos para que, primero que nada, sea uniforme para todos los equipos. No encontremos que un equipo esté configurado de una manera y el otro esté configurado de otra. Además que eh, no solo que al criterio del técnico, el ingeniero que está configurando el equipo, sino que en caso de no estar esta persona, no sé, se enferme, renuncie, cambie de trabajo, o muchas veces los que trabajamos en redes sabemos que uno, la mayoría de las veces es externo y nos rotan. Las organizaciones tienen que salvaguardarse de cómo se configuran los equipos no dependa de la persona, sino que este conocimiento sea propio de la organización. ¿Y cómo lo hace propio? Teniéndolo documentado. Entonces, el procedimiento no es un manual de cómo configurar, no me va a enseñar a configurar, no me va a decir cómo acceder al equipo y cómo abrir una consola, conectar el cable para entrar, el, el cable serial, no me va a indicar eso, sino va a decir las configuraciones asociadas a ciertos controles de seguridad que tienen que estar eh, implementadas en los distintos dispositivos. Pero es importante más, aparte de que se generen estos controles, que vaya acompañado de su procedimiento documentado. Oye, vamos a pasar bien un poco breve, más rápido. Em, tenemos, bueno, ya hemos hablado de hartos controles de seguridad. eh, Sabemos que es importante implementar la seguridad a los dispositivos y nuestra infraestructura, pero ¿cuáles son los controles que debemos implementar? Bueno, tampoco hay que eh, inventar la rueda. Hay framework, hay marcos que ya vienen con ciertos controles mínimos que deberían tener las organizaciones, que debieran adoptar. eh, y en particular también abordan temas de las redes de comunicación. Bueno, ejemplo, hay varios estándares y buenas prácticas eh, que cubren ciertas necesidades. Lo más recurrente tenemos la ISO 27001, que es el estándar de seguridad de información y ciberseguridad, no, seguridad de información, perdón. Tenemos al NIS, que está más asociado a la ciberseguridad de infraestructura crítica. COVID, que es el de gobierno y gestión TI, y los SysControl, que su fuerte asociado a buenas prácticas para evitar riesgos tecnológicos. Y en segunda medida hay otros controles particulares de acuerdo a los distintos eh, rubros que pueden tener la empresa. El RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que vela por la privacidad de la información, pero igual tiene controles de seguridad vinculados, sobre todo al tráfico de los datos y al resguardo de la información. SWIFT, que es la red de transferencia bancaria internacional, también tiene exigencias sobre la seguridad de las transacciones eh, bancarias a través de distintos países. Tiene su propio framework de seguridad. Bueno, el PCI DSS, que es de las tarjetas de crédito. El IPA es un estándar asociado a entidades de salud. El NERSIP eh, tiene un carácter para toda la infraestructura eléctrica y el IATA es un modelo para
la aerolínea. Entonces, tenemos estándares generales que nos pueden ayudar para cualquier tipo de organización, pero a la vez también hay otro estándar de apoyo más específico de acuerdo al rubro de las, de las compañías o negocios. Bueno, se los presento aquí, quizá algunos ya conocían, escuchado más de alguno de estos, pero existen varias soluciones. Bueno, en general, como les mencionaba, el NIS está enfocado a la ciberseguridad de la infraestructura crítica. Propone 5 dominios: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Y, y provee un lineamiento aceptado a nivel internacional para, con controles de ciberseguridad. Vemos que tiene distintos ámbitos, pero puntualmente eh, tenemos una categoría dentro de la función proteger, que es el PRPT4, que nos dice que las redes de comunicación y control están protegidas. Bien, bien amplio eh, la exigencia, y toma como referencia otros estándares que nos ayudan a implementar este control de seguridad sobre las redes de comunicación. Bueno, en sí, bueno, no vamos a entrar en el carácter de los frameworks, pero ya vemos que el NIS como tal nos indica que debe haber una implementación sobre las redes y estas tienen que estar protegidas. Y si vemos sus referencias, son bastantes. La ISO 27001, que, bueno, los estándares ISO son buenas prácticas internacionales. Puntualmente la 27001 establece la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La forma de implementarlo a través de los riesgos del negocio con una metodología de tratamiento de riesgo y controles eh, que nos ayudan a mitigar los riesgos para proteger nuestra información de la organización. Bueno, y una norma certificable. Bueno, la 27001 se apoya de la 27002, en donde da un mayor detalle de los controles que les mencionaba que nos pide implementar. Bueno, la 27002-2013 tiene varios dominios. Si vemos el dominio 13, que es de la seguridad de las comunicaciones, tiene 7 controles. Bueno, dentro de un total de 14 controles que nos pide implementar este estándar. Y si tomamos, por ejemplo, el de seguridad de servicios de red, nos indica que se deberían identificar los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los requerimientos de gestión de todos los servicios de red. Y se deberían incluir en cualquier acuerdo de seguridad de red, tanto si estos servicios se prestan dentro de la organización como si se subcontratan. Y además nos da algunos algunas directrices de cómo implementar este control. Nos da unas pautas de qué debiese tener este control. Y se deberían determinar y supervisar las capacidades del proveedor de servicio de red para gestionar los servicios acordados de una manera segura, y de igual manera se debería acordar el derecho de ser auditado. Sería identificar los dispositivos de seguridad necesarios para servicios particulares, tales como características de seguridad, niveles de servicio y requisitos de gestión. La organización debería asegurar que los proveedores de servicio red implantan estas medidas. Si bien ya tenemos una pequeña pauta, todavía no, no vemos cómo podemos realizar este control en nuestros dispositivos. Pero sabemos que ya dos estándares consideran lo que es la seguridad de las redes.
Brevemente también, la 27002 tiene una actualización en el 2022 en donde los 114 controles ahora se agrupan en 93 controles, pero en cuanto a lo que es los controles de red, se mantienen incorporando uno nuevo sobre el filtro web. Y de hecho, varios que estaban sobre el tráfico de datos se agrupan en un solo control en la nueva versión de la 27002. Pero su alcance, particularmente en lo que es redes, no hay modificaciones entre las versiones anterior, la 2013 o la 2017 y la 2022. Bueno, y aquí el otro estándar ya son los controles SIS, en donde sí establece eh, un- una ejecución ya más enfocada en la infraestructura. Bueno, la finalidad es, acorde a las buenas prácticas, generar una protección ante los ataques conocidos y mitigar cualquier daño que pueda sufrir nuestra organización. Bueno, esta imagen corresponde a los controles del SIS versión 7. También esta tiene una actualización, ya está en la SIS 8, en donde se agrupan en 18 dominios en vez de los 20. Pero en general también aborda temas de configuración de las redes de comunicación. Bueno, ahora vamos a pasar ya al tema más de redes, René. El... Vimos que los estándares nos dan los lineamientos, nos indican que debemos proteger las redes, pero no tenemos un detalle puntual en la configuración. ¿Cuál es? eh, Acá es donde entra el hardening. El hardening viene a velar porque tengamos una configuración adecuada de nuestros dispositivos de red. No solo nos quedemos con la configuración estándar y básica que vienen en los dispositivos eh, de, de- de los dispositivos cuando los adquirimos y vienen por los fabricantes. Entonces, si bien los estándares nos indican que debemos generar eh, estos controles de seguridad, en ninguno de ellos tenemos un detalle de cuáles son las configuraciones que debemos tener en nuestros dispositivos de comunicación. Bueno, como vamos a pasar aquí a como a la segunda parte del taller, ¿qué les parece si hacemos un pequeño break? Aquí son las 20:52 hasta las 21 horas. Aprovechen de ir al baño y para continuar ya con una parte más práctica. Ya, bueno.
volvemos del break. Ahí el profesor Martín comentó varios temas que están incluidos en el curso de auditoría y hardening en dispositivos de red, ¿ya? Como ya se lo habíamos comentado anteriormente. Em, a mí me toca hablar de la parte de redes, comunicaciones y seguridad de la información. Bueno, las redes de comunicaciones, acá hay algunas definiciones. Una red de comunicaciones es un conjunto de medios, dispositivos, intermediarios, finales, protocolos necesarios para el intercambio de datos. Una red puede clasificarse dependiendo de su tipo. Puede ser una LAN, una WAN, una doble LAN, una doble PAN, etcétera. ¿Ya? Hay varias definiciones dependiendo de los autores. Y también se pueden clasificar según su modelo. Redes que son eh, peer-to-peer, de igual a igual, donde no hay una jerarquía en un equipo. Muchas veces estamos en una sala y todos los PC son clientes. Y podríamos tener una red que esté basada en un modelo que se llama cliente-servidor. ¿Ya? Cuando yo tengo de alguna manera un servidor que ya tiene un hardware distinto, ¿ya? Y de alguna manera responde a las solicitudes de los clientes. Ahí tenemos según su tipo y según su modelo. ¿Ya? Esos nombres varían de repente, muchas veces, de repente el autor de los libros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo, eh, pero sí es distinto cuando uno habla de una red peer-to-peer o de una red LAN. Tienen distintas clasificaciones, están en distintos ámbitos, por decirlo de alguna manera. La topología propuesta, ¿ya? Infraestructura red, la topología propuesta es una infraestructura de red diseñada y configurada siendo funcional y logrando la conectividad completa. La idea es darle robustez en la necesaria de seguridad, hardening. El concepto hardening habla de robustez, ¿ya? De alguna manera de endurecimiento, ¿ya? El endurecimiento del hardware. Muchas veces uno tiene un equipo que instala por primera vez y el mismo fabricante te da un manual de buenas prácticas para inmediatamente eh, darle jardinización, partiendo desde cambiar las contraseñas por defecto. O sea, ya cuando yo agrego, cambio el admin, ya de alguna manera, aunque sea muy básico, estoy de alguna manera haciéndole hardening a este dispositivo, ¿ya? Entre una serie de configuraciones que muchas veces los fabricantes te sugieren, ¿ya? Bueno, así lograr cumplir con lo establecido en la tarea de seguridad, ya lo habló Martín, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, la tarea SID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Controles y framework de seguridad recomendados por el vendedor. En este caso podría ser Cisco, ¿ya? Pero podría ser otra marca, podría ser Fortinet, podría ser Huawei, podría ser Palo Alto, podría ser Stream Network, podría ser Juniper, eh, etcétera, ¿ya? Bueno, ahí hay una pequeña definición de nuevo de la triada, no voy a volver a... Martín muy bien explicó eh, los tres conceptos. Muchas veces a la triada también se le agregan dos conceptos más, que es el no repudio, que es como el principio de irrenunciabilidad, y también el tema de la autenticación. Planos de operaciones de dispositivos de red. ¿Por qué dividimos en planos y por qué se hace más fácil a la hora de esto? Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá yo tengo el syscontrol, el sys de Cisco de iOS 16. Entonces, uno dice, pero bueno, es un documento casi 210 páginas, donde nos va indicando, por ejemplo, voy a partir de acá arribita primero, nos va indicando, después voy a ir al final para que, nos va indicando, no sé, el level primer control nos dice el impacto, ¿ya? Nos dice cómo se audita cierto control. Aquí están hablando de determinar si hay una autenticación con un modelo AAA, de autenticación, de autorización o accounting, contabilidad. Entonces nos dice el comando auditor y nos indica cuál debería ser el comando o cómo se soluciona si es que no estuviera, ¿ya? Eh, y así sucesivamente. De alguna manera nos va indicando todo lo que hay que ir auditando, todo lo que hay que ir revisando, cómo yo lo audito, cómo yo hago el remedial, ¿ya? Con los comandos para que esto sea funcional. Ahora, si no nos vamos al final de este documento, que está para muchas marcas, vamos a ir al final del documento,
muchas veces los documentos o en las redes se habla de estos planos. Si se dan cuenta, primero habla del plano de administración y ve una serie de controles asociados al plano de administración donde se dice si está correcto o no está correcto. Simplemente se va haciendo el check. Luego habla de el, el plano de control, donde también hay una serie de configuraciones, ¿ya? Si están o no están configuradas. Y luego se pasa al plano de datos. Entonces, generalmente, si uno, por ejemplo, coloca Cisco Harden, GUIDE, la guía de hardening de Cisco, también aparece lo divide por planos y en otras marcas lo hace de la misma manera. Entonces es mucho más ordenado para saber dónde de alguna manera yo empiezo a hacer la auditoría o empiezo a hacer el hardening asociado a cada uno de estos planos. ¿Sí? Sí, súper. Estaba viendo si había alguna consulta. Entonces, dicho esto, primero vamos a hablar de los planos de dispositivos de red. Entonces, en el primer tenemos el plano de control, que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para la construcción de las tablas que se utilizan en el plano de datos y administra mensajes entre dispositivos de comunicación. Algunos de los protocolos comunes utilizados en este plano son el protocolo de enrutamiento, por ejemplo, CPF, RIP, IGRP, tenemos CDP, tenemos BTP, tenemos DTP, tenemos STP, ¿ya? Que son protocolos, eh, algunos pueden ser propietarios, algunos pueden ser de libre vendor, ¿ya? Pero básicamente ese es el plano de control. Después de nuevo hago una reiteración quizás con algunos eh, controles que se pueden hacer en este plano. Tengo el plano de datos, donde el plano de datos es el encargado del reenvío de los datos de forma eficiente, lo más rápido posible. Para esto utiliza una serie de tablas construidas por el plano de control. El plano de control es el que se preocupa de construir ciertas tablas, ¿ya? Que luego el plano de datos toma esas tablas construidas por el plano de control y hace que, de alguna manera, la conmutación, por decirlo de alguna manera, o el reenvío de datos sea más eficiente. Entre las acciones que realiza el plano de datos se pueden mencionar las siguientes. Cuando yo encapsulo o desencapsulo en capa 2 y capa 3. Cuando estoy hablando de capa 2 y capa 3, estoy hablando, haciendo referencia al modelo OSI, ¿ya? Puedo agregar o eliminar los encabezados o los etiquetados de 801Q cuando yo estoy trabajando con VLAN. Puedo hacer consultas en capa 2, en la tabla MAC, ¿ya? En la tabla de direcciones MAC que va guardando un switch. Puedo hacer consultas de capa 3 en las tablas de enrutamiento, ¿ya? Que fueron llenadas ya por un protocolo de enrutamiento en el plano anterior. Puedo hacer el cifrado de datos y agregación de nuevos encabezados. Esto ocurre cuando yo, de alguna manera, estoy haciendo una VPN. Cambio de direcciones de origen y destino. Esto ocurre cuando yo hago NAT, ¿ya? Cuando estoy haciendo NAT, se cambian las direcciones de origen y destino. Recuerden que trabajo desde un ámbito privado y voy saliendo con direcciones públicas. También lo puedo hacer con el filtrado de mensajes, listas de acceso, seguridad de puerto, etcétera. Entonces ahí tengo el plano de datos. Tengo plano de control y plano de datos. Después viene el plano de administración. El plano de administración permite a los administradores, valga la redundancia, que realicen gestión sobre los dispositivos, protocolos comunes asociados. Perdón, gestión sobre los dispositivos. Protocolos comunes asociados a este plano son Telnet, SSH, SNMP, Syslog, ¿ya? De alguna manera están asociados a la administración del equipo o alguna información que me pueda entregar. De hecho, al final voy a hacer algo de cero, configurando para que vean cómo funciona eh, este plano, ¿ya? Acá hay un- una presentación que muestra un poquito cómo interactúan los planos, ¿ya? Plano de administración está arriba, Telnet, SSH, SNMP, Syslog. Abajo tengo el plano de control con un protocolo de enrutamiento que es IGRP, podría ser OSPF, podría ser RIP, podría ser cualquier protocolo que de alguna manera me ayude al enrutamiento en esta presentación. Y luego, perdón, tengo el plano de datos, que es donde se están ahí moviendo los datos, valga la redundancia. Hardening asociado al plano de control. Bueno, está más decir que en el, en el curso del diplomado, nosotros vamos revisando
una topología, ¿ya? Eh, que previamente muchas veces está hecha en el módulo de networking, ¿ya? El módulo de networking es un módulo obligatorio para seguridad. Entonces, esa topología luego se toma, se aprovecha esa misma topología, ¿ya? Y en el de auditoría hardening la llevamos le hacemos el endurecimiento eh, en cada uno de los planos, ¿ya? Y Martín va haciendo la auditoría a cual de alguna manera, tanto en la ISO, en NIST y en otros frameworks, de alguna manera hace match con con el, con el, con la configuración, ¿ya? Que se va realizando en cada uno de los planos. Como les decía, en el plano de control tenemos protecciones de interfaces de acceso, tenemos protecciones de spanning tree, protecciones de enlaces troncales, protecciones de protocolos de descubrimiento de vecinos como CDP o el LDP, protección y desactivar BTP, desactivar protocolos de trunking dinámico como es DTP, autenticación de protocolos de enrutamiento, autenticación de protocolos como HSRP o BRP que provocan que esos protocolos son de alta disponibilidad. Entonces vamos viendo configuraciones, ¿ya? Como el comando, vamos revisando cómo se audita, si no está bien configurado, cuál es el remedial, y vamos haciendo toda esa lógica de la configuración y la auditoría, del hardening y la auditoría, más bien. Bueno, ahí un hardening, por ejemplo, asociado al plano de control. Hay un software bueno, hay una suite, por lo menos para Cisco, en Cali, que se llama Yersinia, ¿ya? Y de alguna manera uno puede hacerlo, bueno, le dice la opción de ataque a todos estos protocolos, ¿ya? Em, CDP es un protocolo propietario de Cisco, ¿ya? El LDP es multivendor, pero puedo atacarlos ambos, donde este protocolo eh, muestra a los vecinos, ¿ya? Muestra a los vecinos que tienen conectado a él, muestra a los vecinos, ¿ya? El problema es que yo puedo hacer un flooding de esta tabla y créanme que la máquina se genera una denegación de servicio, ¿ya? De hecho, lleno la memoria en segundos. O sea, le hago creer solamente con este, haciendo en esta opción que tiene miles de vecinos, ¿ya? Y no es capaz de alguna manera, lleno la tabla, ¿ya? La sobrecargo tanto que le hago una denegación de servicio al equipo. Entonces, la recomendación es deshabilitarlo. Ahora, la recomendación es deshabilitarlo siempre y cuando yo dentro de mi red muchas veces no esté corriendo telefonía IP en Cisco. ¿Por qué? Porque la telefonía IP en Cisco necesita SDP. Entonces, ahí ya tiene que también haber un tema de quizás no puedo deshabilitarlo y tendré que buscar otras técnicas, otro diseño para poder convivir y aceptar quizás este riesgo de trabajar con CDP, pero buscar otra forma de poder hacerlo, ¿ya? Ya con otras técnicas, otros tipos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, si solamente están trabajando con CDP y no tienen habilitada una telefonía IP a nivel de Cisco, la recomendación es deshabilitarlo, ¿ya? Ahora, hacia las LAN siempre tiene que ir deshabilitado también. Quizás muchas veces algunos lo deshabilitan de forma parcial y siguen conociendo a sus vecinos, eh, que son los routers, los routers, los multilayer, y hacia donde están los switch, las VLAN, lo desactivan porque quizá ahí se puede conectar un PC y puedo botar la red, ¿ya? Pero esa es como la recomendación. De hecho, Cisco en sus buenas prácticas indica que hay que deshabilitarlo, ¿ya? Da más problemas quizás que beneficios, pero reitero, eh, algunos protocolos son necesarios para trabajar con otros también. Las marcas también pueden hacer eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro problema asociado al plano de control puede ser, por ejemplo, ingresar un dominio BTP como server y borrar o modificar las VLAN. Para poner en contexto un poco todo esto,
BTP es un protocolo que lo que hace es propagar las VLAN entre los distintos switch. ¿Qué es una VLAN? Desde el punto de vista de redes, es la segmentación de un switch. Desde el punto de vista de un auditor, es la segregación de un switch, porque así lo dicen. Segmentar o segregar. De hecho, en la ISO dice segregar, ¿ya? Segregación. Pero no nos vamos a poner a discutir por eso, ¿ya? Básicamente es la segmentación. Entonces yo podría tener un switch y ese switch podría tener una cantidad de interfaces asociados a el departamento de ventas, otra cantidad de interfaces asociadas al departamento de finanzas y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo, no sé, en cascada 5, 6, 7, 10 switch, este protocolo lo que hace es de alguna manera propagar esas VLAN para crearlas solamente en un server y luego estas VLAN se ven reflejadas en todos los equipos que son clientes. Ahora, solamente lo que hace este protocolo es propagar la creación de la VLAN, pero no propaga las interfaces que pertenecen a la VLAN. Así que de igual manera yo debería ingresar en los distintos switch y identificar cuáles son los puertos que pertenecen a esta VLAN. Así que básicamente, de hecho, cuando yo he consultado eh, a la gente de la marca por qué ellos, bueno, estadísticamente dicen que si tuvieras, no sé, 400 VLAN te ahorras un 27% de tiempo. Al final lo que te ahorra es crear la VLAN y el nombre de la VLAN. Eso es simplemente. Entonces, definitivamente este protocolo es recomendable desactivarlo. ¿Ya? Si uno trabaja con la versión 2, dejarlos todo en modo transparente. ¿Ya? Eso quiere decir que el modo transparente no va a prender las VLAN de un server. Eso es básicamente. Y tampoco va a dejar, va a ser como un equipo forwarding que va a dejar pasar, perdón, sí, queda como un equipo forwarding, si estuviera estuviera por ejemplo un servidor y yo abajo, imaginemos tres switch, tengo arriba un servidor, al medio tengo un, eh, un transparente y abajo tengo un cliente, si yo fuera transparente el del medio, las VLAN pasarían por ese transparente, o sea, podría haber un forward. Pero reitero, ese es un tema que se ve, lo analizamos en profundidad en el curso, ¿ya? Cuáles son las implicancias, cómo funciona, y luego el por qué y por qué se recomienda desactivarlo. Entonces, en la versión 2, básicamente dejarlo en transparente, y en la versión 3 nace un modo que se llama off, ¿ya? Que se llama off, que lo desactiva totalmente, ¿ya? Esa es como una recomendación eh, para ese plano, ¿ya? Voy a revisar si hay alguna consulta, algo que me quieran preguntar. Eh, Profe, se entiende. Pero ¿dónde entra la parte de auditar? El otro profe dijo que en cuanto a la pauta se establecen los procedimientos para que el ingeniero en terreno implementara. Pero ¿en qué momento podemos auditar que el ingeniero haya implementado de acuerdo a la pauta? ¿Cómo se llama el curso donde se ve jardinización de red? ¿Por qué es recomendable desactivar DTP? Ya, ahí tengo varias preguntas. Ya. Bueno, ustedes saben que básicamente todas las organizaciones tienen una auditoría interna donde tienen que cumplir con, no sé, ISO 27001, ISO 27002, NIS, etcétera, etcétera. Y esas auditorías exigen controles de acceso, autenticación de los protocolos que están dentro de la organización, etcétera, etcétera. Muchas veces uno tiene que ir adecuando, ir adecuando lo que va leyendo desde el documento, ir cuadrando con lo que a nivel de redes está configurado. Por ejemplo, hay un ítem que dice segmentación o segregación, ¿ya? ¿Cómo yo puedo segmentar una red que tenga distintas subredes? ¿Cómo estoy segmentando la red? Con VLAN. Hay otras que dicen, por ejemplo, de el registro de los eventos, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Quizás con un servidor syslog. Otro dice el control de acceso a la red. ¿Cómo lo podría hacer? Los controles de acceso, la autenticación, la autorización, el accounting, un modelo AAA, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí el auditor va revisando muchas veces si se está cumpliendo esto. Recuerden que ciertas organizaciones también la auditan de forma externa, como hablaba Martín. Por ejemplo, los bancos no solamente tienen su auditoría interna, también viene la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, a revisar que se cumplan todos estas, cumplan con todas las normas, ¿ya?
establecida, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Luego me preguntan cómo se llama el curso donde se ve jardinización de red. Se llama Auditoría y Hardening de Dispositivos de Red. El que dictamos yo y Martín y está dentro del Diplomado de Seguridad en Redes. ¿Ya? De hecho, solamente como un previos, se los voy a mostrar nomás, ese es el ejercicio que se jardiniza. Este es el ejercicio de networking, ¿ya? Este es el ejercicio que en 5 semanas nosotros hacemos en el módulo de networking, ¿ya? Del diplomado de seguridad. Se los muestro así como un previo. Entonces, una semana se hace la parte de acá, la otra semana se ve lo de acá de IPv6, la otra semana se ve una sucursal, después se ven los servicios y después se conectan con VPN o quizás con cierto tipo de temas. Y luego tomamos esta topología, que tiene un montón de cosas, ¿ya? De requerimientos, y le hacemos el hardening. Y Martín va haciendo esos cruces con los controles asociados dependiendo de lo que yo eh, voy configurando. Es un poquito para que lo vean, ¿ya? Asusta al principio, pero no es nada, es simplemente tratando de simular una red completa para de alguna manera luego hacer el proceso en el curso de auditoría y hardware. Eh, un clásico. Ah, ya, muchas, Diego ahí. Después espérenme, tiene pinta de un campus network. ¿Por qué por qué es recomendable desactivar DTP, Diego? Por lo que te digo, porque el mismo Yersinia, o ni siquiera Yersinia, yo podría hacer packet crafting. El mismo Yersinia tiene un apartado, ya tiene una viñeta donde yo puedo crear VLAN, hacerme pasar por un server, ¿ya? Y de alguna manera todos los clientes van a hacer match conmigo. Entonces yo podría borrar todas las VLAN de la organización. Entonces un error más o menos grave que se puede suscitar ahí. Por eso es recomendable. Después les recordó la prueba de la U, ¿ya? Después alguna recomendación para administrar AAA más económica que hice. Hice una súper buena solución en verdad, pero cara. Sí, tienes razón, Diego. Tienes razón, es cara. Tendrías que buscar ahí alguna solución de acceso. Fortinet tiene algunas soluciones, ¿ya? Huawei también tiene algunas soluciones de acceso, ahí podrías revisar. Sobre el control, sobre el tema de NAC. Busca NAC, ¿ya? El tema de NAC, pero para las otras vendedores. Porque sí, hice es carito, es verdad. Después me preguntan ahí para automatizar, después me preguntan, no es un clásico, si uno es ordenado no es difícil, sí, eso es verdad, hay que ser ordenado, tener un plan de trabajo, ¿ya? Un plan de trabajo. Ya, voy a continuar. Ahora, a priori, nosotros, todas las clases, son 10 sesiones, no sé si algunos ya han hecho los cursos diplomados. La idea siempre del curso es esta, es una conversación, es poder ir viendo los contenidos, es poder revisar. Ustedes son parte fundamental de este curso, absolutamente, ¿ya? De todos los cursos que dictamos, vamos conversando, ustedes van indicando su experiencia, ¿ya? Y en base también a su experiencia, nosotros vamos conversando y vamos cruzando nuestra experiencia y se dando una conversación súper provechosa. Si al final nosotros somos unos convencidos de la bidireccionalidad de la información, creemos que en ciertos momentos lideramos procesos, lideramos estos cursos, pero la experiencia de cada uno de ustedes es absolutamente muy valiosa para nosotros. O sea, que ustedes nos cuenten su realidad en su empresa, ciertas particularidades que ocurren, enriquecen no solo a la clase, sino al grupo también. De hecho, al final de la clase, yo les voy a dar un WhatsApp, ¿ya? En la semana pasada hubieron unos cursos fundamentales, ¿ya? Algunos cursos fundamentales que lideró el profesor Daniel Pacheco, que es de la comunidad de Lesan. Entonces hay un curso que se llama seguridad, él hizo un curso fundamental de seguridad defensiva y ofensiva. Y él me indicó ayer que, bueno, que yo podía invitarlos también a ese grupo, a todos los que están acá, para que tengamos una comunidad abierta de sana conversación, de, de comentar de cursos, de todo, en verdad. Bueno, entiendo que me explico bien, ¿verdad? Así que yo les voy a dar ese link para que eh, sigamos haciendo comunidad. Si de eso se trata, en verdad, de eso se trata. Y como les digo, en algún momento nos toca liderar el proceso,
pero también en otros momentos nos toca estar en el otro lado, ¿ya? Esa es como la actitud. Le atrae bastante, pero ¿cómo es posible tener más de 2 electivos y que se consideren dentro del diplomado? No sé si me explico. Te entiendo. Bueno, está diseñado para hacer cuatro cursos, ¿ya? Está diseñado para hacer 4 cursos. Ahora, si ustedes en algún momento el de networking lo manejan de buena manera, se puede ver alguna posibilidad y se les puede, por decir, no sé, homologar, por decir alguna palabra, y toman el otro, el que es de seguridad, y tomar 3 de los electivos, ¿ya? Si no, la solución es tomar otro más, y creo que, bueno, ahí habría que hablarlo directamente con capacitación USACH, qué se puede hacer al respecto. Eh, es lo que te estoy diciendo, el de redes. Te puedes saltar redes. Si tú ya tienes conocimiento de redes y tienes algo, conocimiento CCNA, lo puedes conversar conmigo, Daniel, que somos el que dictamos el de networking, y puedes tomar quizás el otro obligatorio y 3 electivos. Esta es la opción. Esperemos un poquito, que se está dando la batería. Esperemos un poquito. Están todas las opciones. Sí, miren, como les digo, todo es conversable y todo lo podemos conversar. ¿Ya? Esas opciones las podemos conversar. ¿Sí? Ya, continúo. Continúo porque nos ponemos a conversar y me gusta mucho conversar. De hecho, a veces después del curso nos quedamos conversando. Ya, continuamos. Después viene hardening en plano de datos. ¿Ya? ¿Cuál es un problema que se puede dar? Es que me saturen la tabla CAM con direcciones. Me hacen un ataque. ¿Ya? Me hacen un ataque a los puertos del switch y me llenan la tabla CAM y también me generan una denegación de servicio. ¿Cuál es la solución? Habilitar el port security. ¿Qué es port security? Indicarle cuáles son las MAC que se pueden conectar a ese puerto. ¿Ya? Y de alguna manera se va a generar una acción si es que ocurra algún tipo de violación de seguridad. ¿Ya? Existen 3 sabores, protect, restrict, shutdown, pero básicamente se va a generar una acción si ocurre esto. Y con eso la solución es seguridad de puerto. A hardening asociado al plano de administración. Tenemos acceso a equipos con usuario y contraseñas, asignación de privilegios, ¿ya? Privilegios diferenciados, acceso al equipo en base a un modelo que se llama AAA. Tenemos SSH, NTP, syslog, NetFlow, SNMP, Telnet. Tenemos un montón de, de temas. Ahora, ¿por qué agrego Telnet? Porque, por ejemplo, si uno en una organización tiene Telnet, lo recomendable, ¿qué sería llevarlo a hardening? Usar SSH, ¿ya? Pero porque me dicen, pero ¿por qué Telnet? Acá me podría decir alguien ahí. Porque en el curso de networking configuramos Telnet, pero después de hardening nosotros recomendamos que pasen a un SSH, ¿ya? Porque de alguna manera en Telnet el tráfico va en texto plano, podemos hacer capturas de tráfico con WARCHA, se pueden identificar las contraseñas. En cambio en SSH este tráfico va de alguna manera con un nivel de cifrado, ¿sí? Eh, como les decía, información viaja en texto plano cuando va en Telnet, entonces la recomendación es usar un SSH, también definir unos timeout, contraseñas robustas, limitar el acceso con ACL, utilizar AAA, por ejemplo. ¿Ya? Esas son algunas recomendaciones. ¿Sí? Em, entonces, miren, hagamos algo. A mí nunca me gusta traer algo preparado. Entonces, por ejemplo, hagamos esto que está aquí. Miren, voy a hacer partir de cero para que se vea algo práctico. Recuerden que todo lo demás va en el curso, este es simplemente una muestra, ¿ya? Tratando de mostrar los contenidos. Entonces voy a partir de cero. Siempre me ha gustado partir de cero. Voy a colocar un. Este software se llama Packet Tracer, ¿ya? ¿Por qué se utiliza? Si ustedes en algún momento quieren utilizarlo, les voy a dar un dato muy bueno, muy bueno. Es una página que se llama Skill for All, ¿ya? Yo parece que esto ya es registrado, pero voy a. No, ahí está, esta. Pero ¿por qué no entra la primera skill? No, no quiero entrar al dashboard. Ahí. Esto existe también en otras marcas, no estoy, pero lo bueno de acá, que se llama Skill for All, que hay una serie de cursos que son gratuitos. Y ustedes pueden bajar el Packet Tracer y lo pueden bajar para de alguna manera poder hacer configuraciones. Packet Tracer es un simulador, ¿ya? Es un simulador. A diferencia de otros que son emuladores. ¿Cuál es la diferencia entre un simulador y un emulador? Que en un emulador yo instalo el sistema operativo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uso VirtualBox, cuando uso VMware, yo de alguna manera estoy instalando el sistema operativo. Este es un simulador, ¿ya? De redes. Entonces ustedes se pueden loguear acá y hay una serie de cursos. De hecho, conversándolo el otro día, hay varios cursos bien interesantes. Hay cursos de ethical hacking, de un montón de cosas. Yo me voy a registrar con alguna de las cuentas que tengo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, yo el otro día, para probar, es un dato para que lo tengan ahí,
Hay cursos pequeños, hay cursos de ciberseguridad muy pequeños. Por ejemplo, ese curso de ciberseguridad es para 6 horas, pero hay uno ahora de Ethical Hacker, ¿ya? Que lo pueden hacer en 2 semanas, hay de Data Science, hay un montón de catálogos y todos son gratuitos. Esta es una plataforma que va en paralelo con la NetaCat, que es de Cisco, que la tienen las universidades o los institutos, donde hacen como un enrolamiento de alumnos. Esta es una plataforma free. No solamente la tiene Cisco, Fortinet también tiene una plataforma donde pueden sacar los primeros 3 gratuitos, Palo Alto también lo tiene, MitraTac también lo tiene, hay una serie, para estudiar está lleno, ¿ya? Para estudiar está lleno. A ver, voy a responder preguntas. Déjenme, es muy complejo, ya. Después dice, ¿por qué usar Packet 3 y no GNS3 o EvenG? Ya, esa es una súper buena pregunta, Alexi. El problema que tienes con GNS3 es que tú puedes usar GNS3, puedes usar EVE, pero las licencias tú las compraste para poder emularlas. Es el problema. Hay un problema, hay un vacío legal ahí. Entonces, como hay un vacío legal, ¿ya? De propiedad de la ISO no está liberada, ¿ya? Entonces, ese es el problema que se da muchas veces. Entonces, por eso utilizamos software. De hecho, lo que se utiliza o lo que yo te recomendaría para no tener ese problema, ¿ya? Porque puede llegar alguien y te dice, pero oye, tú estás usando una ISO, esa ISO la compraste, es tuya. Está bien que uses GNS3, pero esa ISO tú la compraste, ¿ya? Eh, Sí, entonces evitarse problemas, ¿ya? Cuando están en esa lógica, evítense los problemas. No jueguen con eso de los temas legales. Ustedes lo saben, ¿ya? Para eso existe esto. Bueno, no sé si lo conozcan, se llaman Cisco Modeling Lab V2. Cisco Modeling Lab es una plataforma virtual de Cisco que hace todo lo que podría hacer un GNS3. ¿Ya? Y tiene un free tier, es, una, es un free tier. Acá abajito, si ustedes en Cisco Modeling Lab colocan un sandbox, pueden de alguna manera conectarse a una nube. De hecho, no consumen recursos de su máquina y se conectan a equipamiento de Cisco. Hay Nexus, hay de todo en verdad, ¿ya? Pueden hacer temas también de DevNet y es súper bueno. De hecho, yo levanto, por ejemplo, algunos servidores, lo hago en AWS, genero una plataforma acá en Cisco Modeling Lab y me conecto desde los PCs de acá, saliendo por la nube de Cisco y llegando a la nube de Amazon. Y hago, por decir, no sé, como multicloud, por decirlo de alguna manera. Y es bien interesante. Yo les recomiendo que usen eso. Ese es el porqué no usar GNS3 o lo otro, ¿ya? Ahora, eh, hay instituciones, quizás, o personas que lo utilizan. Ustedes saben que cada uno ve lo que, eh, lo que estima conveniente, ¿ya? Cada uno es responsabilidad de lo que usa, ¿ya? Ya. Em, Yo voy a hacer una configuración pequeñita para demostrar. Martín, no sé si tú puedes dar el link, quizás para que se vayan agregando al WhatsApp mientras, para ganar tiempo. No sé si puedes mandar el link y ellos se vayan ingresando y los vamos aceptando. La idea es que sigamos teniendo comunidad. Después, ¿qué me preguntaron? Me preguntaron cómo puedo obtener la CCNA. Eh, bueno, la CCNA, espera, juraba que la hizo era liberada. No, pues no son liberadas, pues, no son liberadas. ¿Ya? Entonces alguien puede llegar y decirte, oye, muy bien, pero y la ISO tú la compraste. Hay algunas que para ciertos cursos, por ejemplo el curso de Python, ¿ya? Eh, explícitamente Cisco te dice que esa iOS es para nivel educacional y te la entrega. Pero las otras no te las dice explícitamente, entonces uno lo asume y en el asumir no está realmente dicho que sea o no sea. Entonces, ante la duda, y cuando uno tenga una duda sobre algo de la propiedad intelectual, absolutamente no utilizarlo. Esa es la recomendación. ¿Sí? Mira tú, ¿ah? Mira tú, cuando estudiaste usaste. Está bien, no lo dudo. Yo solo trabajo con, yo solo trabajo con Packet Tracer, con equipamiento real y con Cisco Modeling Lab. Ya. Bueno, después podemos conversar en los temas de CCNA y les puedo orientar un poquito más. Ahí está el chat, ¿ah? Bienvenidos, ¿ah? Ahí está el link. Todos los que quieran ingresar. Ya ahí hay como 180 personas, así que vamos a hacer como 300, si es que todos estamos, ya para conversar cursos hablar de todo esto, pues de tecnología, ya que nos gusta tanto. Bueno, dicho todo esto, iba a yo mostrar algo para que fuera un poco práctico. Entonces, voy a primero configurar un telnet. ¿Ya? Voy a configurar un telnet.
Algo muy simple, ¿verdad? Algo muy simple, pero para que lo revisemos. Entonces, siempre antes de utilizar algo hay que ver la normativa, ¿ya? Porque de repente puede haber habido un problemita legal y nos podemos meter en un problema gratis y gratuito, ¿ya? No, sin tener, sin tener por qué. Entonces, no sé, voy a configurar un equipo, este es un routercito, ¿ya? Existen simuladores para hartas marcas, le voy a decir que no, solamente voy a lograr la conectividad. Haciendo direccionamiento, le voy a colocar un IP al PC, nada más que eso, para lograr la conectividad. ¿Ya? Y estoy listo. Entonces, pruebo que estoy conectado. La prueba es un ping, recuerden. Ahora, no necesariamente un ping quiere decir que esté conectado o no. Las empresas muchas veces lo desactivan. Y eso no quiere decir que... Pero acá lo vamos a probar con ping. No tenga ping no quiere decir que no esté conectado. Muchas veces las empresas desactivan el ping porque es un tráfico innecesario. ¿Ya? Pero aquí en este caso es un laboratorio, un modelo para mostrar. Entonces, vamos a hacer un telnet. Vamos a suponer que este PC está muy lejos, ¿ya? Muy lejos, y yo necesito conectarme de forma remota a este equipo. Entonces, hago un line console, perdón, un line BTI, BTI 0 espacio 4, coloco una password, que puede ser USACH, y le digo login. Entonces, por lo tanto, yo ahora me quiero conectar desde lejos. Me quiero conectar desde lejos. Entonces, le hago telnet, 192, 168, 168, 8.0.1 y me conecto. Y era USACH. Y estoy dentro del equipo. Listo, me conecto a distancia. Pero acá muchas veces te recomiendan, la recomendación dice primero utilizar SSH, después contraseñas robustas, después limitar el acceso con ACL. Por ejemplo, ¿podríamos limitar el acceso con ACL? Sí. ¿Cómo? Yo podría hacer una lista de acceso, donde dijera access list, no sé, 1, permit, y permito solamente un rango quizás, con una wildcard, ¿ya? Con una dirección wildcard, no sé, le coloco 0010 y listo. Luego ingreso al line BTI nuevamente, 04, y le digo que tome acceso con access class 1 in. Con eso yo estoy haciendo match, que esta lista de acceso, solamente lo que está ahí puede ingresar a esto. Ahora, la pregunta es la siguiente, y muchas veces, yo al colocar algo así, le estoy diciendo que pueden ingresar los primeros 10 hosts. No, no le estoy diciendo eso. Este parámetro que está aquí, esto me voy a poner un poco técnico, pero es para hacer el punto. Este parámetro que está aquí, cuando yo tengo una lista de acceso, voy a abrir un TXT, lo voy a explicar muy brevemente. Cuando yo tengo una lista de acceso, esperemos un poco. Cuando yo tengo una lista de acceso, yo por ejemplo coloco 0010 como algo que se llama wildcard, 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 ¿ya? El 10 uno lo forma con el 8, 4, 2 y 1, ¿verdad? No lo forma con esos números, pero uno lo forma con el 8 y el 2, porque 8 más 2 da 10. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esos dos, yo tengo 4 combinaciones. Podría ser 00, podría ser 01, podría ser 10 y podría ser 11. Entonces, generalmente cuando uno le pregunta a alguien, oh, no, con eso se permiten los 10 primeros. No, con eso se permite solamente el 0, solamente se permite el 2, solamente se permite el 8 y solamente se permite el 10. Entonces, ¿qué es lo que en una lista de acceso significa esto? Es permitir o denegar la combinación binaria que forma el número de esta wildcard. Por lo tanto, 8202.810. Veamos si es verdad lo que digo. Si yo tengo aquí como IP, como IP, el número 2 debería funcionar. Debería funcionar porque está dentro de ese rango. Recuerden que yo dije que era el 02810. Veamos. Me paro acá. Voy a salir de acá. Trato de conectarme. Conecta. Entro con un SACH. Ingreso. Perfecto. Voy a salir. ¿Qué pasa si le cambio el número 3? Veamos si le cambio el número 3. Si yo le cambio acá el número 3, lo agrego ahí. Trato de ingresar. Trato de ingresar. No conecta. La rechaza. ¿Ven? La rechaza porque esa configuración con una lista de acceso activada de permitir solamente esta red con esa combinación y asociada a un telnet, en este caso, solamente me deja permitir aquellos números que hacen la combinación binaria
de lo que yo asocié como wildcard a la lista de acceso. Yo sé que me puse muy técnico, ¿ya? Pero es para que entiendan un poquito cómo yo voy haciendo el hardening, cómo se va explicando y cómo yo voy generando esta robustez. Y esto obviamente hay un control que indica que se restringe el acceso a ciertos servicios porque muchas veces son interpretativos, ¿ya? Está la 27001, está la 27002 que te muestra un poco más cómo implementarla y luego en base a eso uno puede ir a la NIS y a otros apartados donde va interpretando y va acomodando todo este tipo de controles. ¿Sí? Bueno, todo esto lo vemos en profundidad en los cursos de networking, bueno, en todos los cursos, en verdad, en todos los cursos que tenemos en el Diplomado de Seguridad en Redes, cada uno de los profesores, la idea es esa, de explicar de la mejor manera y dejar los conceptos de la mejor manera posible eh, entregados, ¿ya? Y no solamente supeditados a la clase, sino también a un grupo, que tengamos un grupo donde podemos conversar y poder tratar de responder todas las preguntas que se vayan suscitando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Depende. Depende, depende para qué usar la lista de acceso, ¿ya? Depende, podría haberlo hecho, depende. También podría hacerla más específica con el protocolo de transporte, número de puertos, ¿ya? En fin. Por eso tienes varios sabores de listas de acceso. Pero aquí lo hice rápidamente con una estándar. En los cursos ahí vamos conversando un poquito de los distintos tipos, para qué usar una, cuándo mejor usar otra, etcétera, etcétera. Eso es un poco, eso es un poco. Reitero, yo y Martín y yo, perdón, al revés, los dejamos invitados eh, a los cursos, nos veremos ahí eh, en alguno de los ciclos eh, y podremos compartir no solo el conocimiento, sino también compartir lo humano, independiente que estemos detrás de un computador. eh, la idea es compartir en ese sentido, ¿ya? Lo humano y lo académico. Así que eso, yo ahí está el grupo. Bienvenidos para que conversemos. Y nada, no sé si Martín, tú quieres decir algo al final de esto, Oye, despedirte también. primero que nada, agradecerle a todos su participación. De verdad que por el periodo acotado de tiempo tuvimos que presentar algunos conceptos de forma muy superficial, no como nos gustaría conversarlos, pero la idea es que, entendiendo que muchos vienen ya del lado de las redes, hay otro mundo asociado a la seguridad que cada vez eh, toma más relevancia y toda esta skill, toda esta habilidad que ustedes puedan ir complementando, sin lugar a dudas, les va a servir para su crecimiento laboral y personal. Así que, nada, les doy las gracias. Me sumo a las palabras del René. En el grupo de WhatsApp podemos conversar, estamos dispuestos a resolver algunas dudas. Eh, bueno, a los que conocen a René, a Daniel, ustedes saben que son muy expertos, son profesionales de alta calidad en las redes, así que disponible para cualquier cosa. Y el tema normativo, legal, también lo podemos conversar. Yo también soy de formación ingeniero en redes, así que me haya pasado para otro lado más de gestión, no quiere decir que me haya olvidado de mi inicio, de mis raíces. Ahí les voy a pasar el link del grupo de nuevo. Denme un segundito, me lo están pidiendo. Oh, no lo puedo pasar. El, No. del WhatsApp, ¿Sí? ¿Puedes pasarlo, porfa? espérate, debería tener. Sí, ahí lo mando de nuevo. Súper. Sí, yo quiero sumarme también, Martín. Nos hubiese encantado mucho más seguir conversando, haberles mostrado un montón pero bueno, de esto se trataba, de una pincelada un poquito,
y que entendieran un poquito lo que buscamos. Les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Y que nos estaremos viendo en cualquier David, oportunidad. David, no sé si iba a mencionar algo. Bueno, y cualquier cosa, duda sobre los cursos, igual pueden ir a la página del Diplomado de Ciberseguridad. Sí, así es. Muchas gracias, profe Martín, profe René. Las presentaciones sí van a quedar habilitadas prontamente en nuestro canal de YouTube, también van a ser anunciadas por las redes sociales. Y yo puedo contestarles preguntas referentes a los diplomados o programas si es que aún queda alguna duda de esa índole. Y si no hay ninguna duda de ese tipo, nos podemos despedir ya de los profesores que muy amablemente nos han dado su tiempo. Recordarles también que todavía nos quedan un par de workshops. Este sábado va a estar dando el profesor Julio Briones también un workshop respecto a Red Team, así que si quieren conocer un poco del mundo de la seguridad ofensiva también estén invitados. Y la próxima semana va a haber una respecto a la privacidad con el profesor Leocadio Marrero, que es de BEO. Así que también estén invitados por si quieren curiosar esas áreas del conocimiento. Bien, si no tenemos más preguntas, muchas gracias, profesores, por su tiempo. David, un placer. Que les vaya muy bien. Gracias, David. Claro que sí, Héctor. Por favor, revisa te voy a mandar el link, pero revisa también nuestras redes sociales, especialmente LinkedIn, donde estamos publicando siempre los eventos. Al tiro te voy a mandar el link de la publicación donde están los workshops. Bien, acá va. Bueno, vamos a clicar acá para poder compartirla. Estoy buscando los dos para enviárselos juntos. Los otros. Acá está. Muy bien, espero que nos veamos allá también.